Y para ahondar en este tema nos enlazamos con el analista político Rodrigo Miranda. Bienvenido, muy buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Mitzi también, muy buenas tardes. Los saludo con aprecio. Muchísimas gracias, Rodrigo. Oye, escuchabas parte de este recuento que nos hace Leonardo Ferrera en algunas áreas donde la debilidad del Estado de Derecho al final del día pone entre la espada y la pared a los ciudadanos. Veíamos, por ejemplo, algunos reportes ayer de Guanajuato, de algunos medios locales que reportaban al menos 100 fosas clandestinas donde han exhumado más o menos 260 cadáveres y el gobierno estatal dice no tenemos registro nosotros de este problema, particularmente en Guanajuato. La omisión también debilita el Estado de Derecho. Sí, por supuesto, y yo creo que hablamos de un tema muy importante como es la paz y la tranquilidad de los habitantes del país y de las 32 entidades federativas. Hay un gran problema porque pensábamos que con el nuevo gobierno que acaba de llegar hace 2 años a nuestro país iba a haber un cambio tangible en el Estado de Derecho. Se pensaba que iba a haber una nueva forma de gobernar porque contaba con una gran legitimidad. Uno de los principios básicos del Estado de Derecho es la legitimidad que los ciudadanos le dan a las autoridades. Había un voto de confianza al gobierno y resultó que en lugar de avanzar, retrocedimos con base en los análisis del 2017 y 2018. Entonces, es una gran preocupación porque estamos hablando de que si no tenemos un Estado de Derecho, no podemos avanzar como sociedad ni en cuestiones económicas, ni en cuestiones sociales, y mucho menos en cuestiones ya más enfocadas a las entidades federativas. Yo quiero, si me lo permiten, hacer un muy pequeño análisis con base en nuestro presidente de la República. Yo creo que desde ahí es donde el presidente tiene que poner el ejemplo para que el Estado de Derecho se cumpla en las 32 entidades, y tenemos un presidente que para él cumplir las leyes no es suficiente. Es más importante él alcanzar la justicia, y se escucha muy bien, pero el problema es que cuando para el titular del Poder Ejecutivo, en un régimen presidencialista, el cumplir las leyes no es lo más importante, estamos hablando de que ponemos en duda y en peligro el Estado de Derecho. Sí, sin duda, Rodrigo. Y es que, mira, yo precisamente veíamos en este sentido el Estado de Derecho, que es importantísimo en nuestro país, que no se está respetando, tú lo dices, desde la cabeza, y que en este sentido es muy diferente lo que se promete cuando se está en campaña a lo que realmente está pasando actualmente. Lo que se promete en campaña pues acumula muchos votos, pero el problema es que el país sigue teniendo problemas a su vez, ¿no? Y justo cuando el presidente de la República llega a ocupar la titularidad del Ejecutivo, tuvimos una serie de acciones que nos dieron a entender cómo iba a ser el transcurso del sexenio. Y a fin de crítica y de análisis de cómo el Estado de Derecho se plantea para el futuro cercano a nuestro país, pues cuando el presidente, por ejemplo, si me permiten este ejemplo, cuando el presidente de la República, no sé si lo recordemos, lanza un memorándum para pedirle a los secretarios de Estado, a su gabinete, que no cumplieran la reforma educativa, que se quedaba sin efectos, ahí es donde nos dimos cuenta que para el presidente era más importante su opinión y sus decisiones que hacer cumplir las leyes. La reforma educativa ya tenía un marco jurídico de leyes vigente y fue más importante para el gabinete cumplir la voluntad de una persona que de las leyes y de lo que establecía la propia Constitución. Ahí ya estamos hablando de que estamos en una gran amenaza al Estado de Derecho. Vaya, para hacerlo un poco más ejemplificable y un poco más entendible, el Estado de Derecho es que tenga más peso las instituciones y las leyes que las autoridades que nos están gobernando en este momento. ¿Y por qué? Porque las leyes son eternas y se modifican, pero las leyes son lo que nos dan orden y, por supuesto, lo que nos dan la forma en la que tenemos que dirigirnos todos en las calles, en nuestras casas, en las empresas, con los gobiernos. Pero si pesa más la decisión de un titular, de un político que solamente va a durar en el cargo 3 o 6 años, ahí estamos en grave problema, porque estamos hablando que por lo menos cada 6 años la forma en la que se tienen que respetar las leyes va a ser distinta, y las leyes las tienen que respetar todas las personas sin importar la forma de gobernar o importar el partido político. Oye, Rodrigo, ahorita me llama la atención este tema que planteas junto con Mitzi de la regulación. ¿No es México un país sobreregulado en donde tenemos muchísimas legislaciones, pero al final del día, por un tema de voluntad política, por un tema de acuerdos entre quizá empresarios, acuerdos quizá con el crimen organizado, de pronto al final del día se violentan estas legislaciones desde las cabezas, ¿no? Y no vayamos por partido, ni color, ni mandatario, ni entidad, sino al final del día puede ser un problema generalizado.
Sí, por supuesto, y tú bien lo mencionas, Alejandro, quizás estamos en un país sobreregulado. El gran problema es que a pesar de la gran cantidad de leyes que tenemos, las leyes no se cumplen. Y tenemos a un presidente que invita a no cumplirlas. Por ejemplo, están muy de moda ahorita las consultas a mano alzada, ¿no? Que el presidente en sus mañaneras o en sus conferencias de prensa o en algún meeting, en algún estado de la República, pregunta a los asistentes a esas conferencias que si están de acuerdo a favor o en contra de algún tema de política pública o algún tema de infraestructura o construcción de alguna obra. Y si ese pequeño universo de personas, que en su mayoría son reporteros, por ejemplo, o algunos invitados gubernamentales, votan a favor, el proyecto se mantiene. Entonces estamos hablando de que muy pocas personas están tomando decisiones trascendentales para hacer valer las decisiones de todos. Yo creo que ahí es donde nos damos cuenta de que nuestro Estado de Derecho los últimos 2 años se ha llegado con mucha fuerza a deteriorar, porque creo que el presidente domina, que tiene una popularidad amplia, que ganó por un gran margen, que históricamente muchos mexicanos decidieron votar por su proyecto, y eso a él, por supuesto, le da la valentía de hacer cualquier cosa para violar el Estado de Derecho. Lo que tenemos que darnos cuenta es que el presidente, el 1 de septiembre del 2018, prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Entonces, yo aquí a las personas que nos están viendo, al igual que a ti, Alejandro y Mitzi, les quiero dejar esta pregunta sobre la mesa. Si el presidente que juró ante la bandera y la Constitución cumplir y hacer cumplir las leyes y no las cumple, ¿qué podemos esperar de un ciudadano de calle como tú, como yo, que las desconocemos y que pues quizás tampoco las cumplimos, ¿no? Yo creo que el problema es tanto de autoridades como de la sociedad, porque recordemos que el Estado de Derecho es un principio de gobernanza. Eso quiere decir que quienes tienen que hacerlo cumplir no nada más son las autoridades, sino también, por supuesto, es la sociedad. Sí, vamos, de ambas partes. Y tú lo has señalado bien, es decir, si la cabeza no lo pone el ejemplo, por así decirlo, pues en los demás, es como el tema de los cubrebocas. Hay mucha gente que decía, yo no uso cubrebocas porque el presidente no usa el cubrebocas. Y se siguen presentando otro tipo de situaciones, bloqueos carreteros, disputa entre los grupos criminales, no respetan a los militares, en fin, ¿hacia dónde vamos ante este panorama si las cosas no cambian respecto a nuestras autoridades? Justo, Mitzi, uno de los principios importantes del Estado de Derecho es que haya equilibrio de poderes. Y creo que esa es una de las ausencias importantes que tenemos actualmente en el país. En un tema de equilibrio de poderes estamos hablando, por supuesto, también de equilibrios del poder, es decir, que haya balances y que haya contrastes. La mayoría del partido gobernante que obtuvo en las 2 cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, hace que realmente se convierta el poder legislativo en una oficialía de partes, en donde realmente los diputados y senadores se convierten solamente en obreros del presidente para cumplir su mandato. Entonces, yo creo que es importante que para el próximo trienio que está por iniciar, recobremos ese sentido de equilibrios que es muy importante, porque incluso estamos hablando de que se menciona que ni siquiera la comisionada de los derechos humanos a nivel nacional goza de una autonomía plena. Entonces, yo no quiero hacer un juicio aquí, simplemente es dejarlo a la decisión y al análisis de las personas que nos ven y que nos demos cuenta que realmente cuando hay un avance de la ausencia del Estado de Derecho que se puede hacer de un día para otro, nos cuesta años el poder dar ese paso adelante que retrocedimos. Yo creo que el futuro del Estado de Derecho está en hacer que todas las personas estemos conscientes de la obligación que tenemos de exigirle a nuestras autoridades que cumplan ese Estado de Derecho, porque el cumplir el Estado de Derecho es traducirlo a estabilidad, a paz y a crecimiento. Y por supuesto que el Estado de Derecho tiene un impacto importante en la economía nacional. Entonces, las cosas económicamente no pintan bien. Vamos juntos a exigirle a las autoridades, juntos gobierno y autoridades y ciudadanos, a exigirles que tenemos que cumplir de gran forma el Estado de Derecho para poder avanzar como nación. Rodrigo, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Alejandro, Mitzi, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí